Buenos días a todos. Hoy les presento la conferencia de Brujos y Hechiceros en la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala. Mi nombre es Flor Ángela Buitrago Escobar, vengo desde Colombia, acompañándolos en el tercer Congreso Internacional de Hermetismo y Cosmovisiones en Hispanoamérica. Para empezar, hablaré un poco sobre el autor, la obra y cómo este tema se encuentra en el contexto de su vida. En primer lugar, Felipe Guamán Poma se presenta a sí mismo dentro de su obra. Él es un autor consciente de sí mismo y tiene una posición al respecto. Vemos aquí en la página 1093 de su texto que va caminando, acompañada de su hijo, su perro Lautaro, incluso su caballo, y está caminando por la zona andina. Él es un autor peruano, nacido hacia 1535 o 44, no hay certeza en las fechas. Sus padres fueron Martín Guamán Malqui y él decía que su madre era Curioclo, hija menor de Tupac Yupanqui, y es una forma de dignificar su origen indígena, porque en realidad él no era nieto de este inca Tupac Yupanqui, pero era una manera entonces de resaltar su herencia indígena. Él nunca se avergüenza de su pasado indígena. Tuvo un hermano mestizo por parte de madre llamado Martín de Ayala, clérigo del Hospital de Naturales de Huamaca. Él le enseñó a leer y le inculcó fuertes principios religiosos católicos que van a impactar mucho en su vida. El respeto por este hermano y por su padrastro lo motivaron a adoptar el apellido Ayala. Fue un experto escritor de demandas, hay que decirlo. Felipe Guamán Poma tuvo unas tierras que fueron invadidas en Lomas de Chaira por labradores españoles e indígenas de Chachapoyas. Empieza entonces una serie de viajes a Lima entre 1596 y 1603 para insistir en sus demandas de justicia. Por supuesto que también cargado de pleitos, memoriales, diligencias que encargaban los demás indígenas de la región, porque pues en ese tiempo los viajes eran bastante costosos y difíciles, y él era experto entonces en hacer esos trámites. Empezó a hacer denuncias públicas sobre la explotación de los indios por parte de autoridades civiles y eclesiásticas, y esta actitud le acarreó tremendas dificultades con funcionarios de la corona en la provincia y fue expulsado de ese corregimiento. Finalmente en 1611 de nuevo denuncia ante el virrey al corregidor de Concepción y a los doctrineros de Lucanas y Soras, en vista de lo cual fue encarcelado y expulsado. En esa temporada surge la idea de su obra. La obra, que cumplida su condena, se refugió en el pueblo de Santiago de Chipao, donde le escribió al rey Felipe III informándole que tenía lista una crónica general del Perú, la cual presentó en Lima al secretario del virrey hacia 1615. El texto, esta es la portada, Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, compuesto por don Felipe Guamán Poma de Ayala, y vemos aquí que lo presenta primero a su santidad el Papa, aquí está ante Felipe III, y aquí el autor con su escudo de armas e incluso con su monograma. Es un texto extensísimo de 1190 páginas con 496 ilustraciones. Es un extenso memorial de agravios. Le cuenta al rey todos los desastres que están pasando en este reino y las sugerencias para administrarlo. El reino específicamente en la zona del actual Perú. ¿Cuándo surge este tipo de obra? Es en un momento difícil, pero también vamos a ver un poquito qué pasó con ese manuscrito. Y es que no se sabe ni cómo llegó a España. Realmente no hay registro de cómo fue el envío. Terminó en Dinamarca y estuvo perdido por siglos hasta que fue hallado en la Biblioteca Real de Copenhague hacia finales del siglo XVIII. En 1908 el bibliotecario alemán Richard Wiseman publicó este nuevo hallazgo en el catálogo desde que hubo un incendio en la biblioteca y se hicieron una recatalogación de todos los bienes de la biblioteca. Ahí aparece en ese catálogo. En 1936 por Rivet presentó una edición facsimilar y finalmente en 1980 fue publicada una edición crítica por Rolena Adorno y John Murra,
con la ayuda de Jorge Urioste como traductor. Es esta edición, creo que esta no es la primera, pero sí sigue siendo esta del siglo XXI, donde está la edición completa en un solo tomo. Luego Editorial Ayacucho en Venezuela sacó otra en 2 tomos. Surge en un choque de 2 mundos este texto, y sabemos que sobre los fundamentos del mundo andino se construye un imperio nuevo. Vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, en el Cusco, está el lugar principal de ceremonias, es el Coricancha, esta edificación, dedicada al dios Viracocha, el dios principal que venía de sus ancestros, no solamente de los incas, sino de culturas también anteriores. Y sobre esta estructura se construye la iglesia de Santo Domingo, que está aquí exactamente, ¿sí? Con este tipo de edificación. En ese tiempo, entonces, en ese choque hay lugar a posiciones de sincretismo y de aculturación, y es lo que vemos en la obra de Felipe Guamán Poma. Están presentes ambas. Por un lado, recordemos el sincretismo, específicamente como ese sistema, aquí bueno, filosófico o de ideas, aquí más bien, que trata de conciliar doctrinas diferentes. Se trata de combinar y fusionar. En este caso vemos un ejemplo de sincretismo en la obra de Felipe Guamán Poma, por ejemplo, con el escudo de armas del Imperio Incaico. Está aquí para la página 79. Este es el escudo de armas. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Una fusión de esas tradiciones españolas con los elementos de la cultura inca. Por supuesto, este esquema, por ejemplo, de elaborar un escudo, se usa para dignificar nuevamente el imperio inca, pero aquí ¿qué está usando? Los emblemas incaicos, ¿sí? Emblemas del imperio del Tahuantinsuyo, sol, la luna, estrella, y acá una montaña que vamos a ver de qué se trata, porque va a ser bien importante. Aquí es montaña de Pacaritambo, que es una huaca, ya les voy anunciando. ¿Qué consideraba él de ese imperio? Le empieza a explicar al rey, vea, este imperio, que es ahora suyo, pero está muy mal administrado por los españoles, este es el imperio original. Y le empieza a contar, la capital realmente era el Cusco, no Lima, y estaba dividido en estas 4 partes, en estas regiones, el Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Incluso Felipe Guamán Poma presenta el territorio inca como de mayor valor que el imperio español en cuestiones administrativas. Por ejemplo, en esta imagen de la página 42, que la titula como Pontifical Mundo, está presentando el mundo inca perfectamente organizado en esos 4 puntos y presenta aquí Castilla, ¿sí? Y dice, esto puede ser equivalente, ¿sí? En importancia, incluso este está arriba. Presenta los administradores, va desde lo más detallado por familias, cada 10 familias, cada 100 familias, ¿sí? Hasta llegar al contador y tesorero mayor, el Quipu Camayo, ¿sí? Que esta imagen es icónica. Y no se queda solo en eso, él presenta los diferentes administradores, como el secretario del Inca, el administrador de provincias, el administrador de depósitos de alimentos, ¿sí? En realidad no era un solo administrador, eran muchos en las diversas regiones. ¿Qué vemos en todos los quipus de ese sistema de contabilidad? Y aunque él admira y quiere presentar la eficacia de esa forma administrativa, él es profundamente religioso, ¿sí? Él se alegra también de recibir ahora el cristianismo, y por eso en ese prólogo al lector cristiano dice que le dice que leyera este dicho libro, viendo la ocasión en las manos al escrito para sacar en limpio estas dichas historias. Fue tanto trabajo por ser sin escrito ni letra alguna. El imperio inca no tenía escritura, sino más de quipus. Estos son los quipus. Quipus y relaciones orales de muchos lenguajes, ¿sí? Juntando con lengua castellana, quichua, inga, aymara, bueno, y demás que están presentes en ese gran imperio del Tahuantinsuyo. Dice que él gastó mucho tiempo y muchos años acordándose de todo esto para contarle a usted, señor Felipe III. Presenta, hasta la segunda página de su crónica, entonces vemos que es profundamente religioso, y eso no se nos debe olvidar a la hora de evaluar algunos detalles que presenta.
incluso casi como un iluminado en su familia. Aquí está Martín Ayala, su hermano, pero ellos dos son sus padres indígenas. ¿Sí? ¿Cómo se sabe? Por los tocados que tienen, el vestuario. ¿Sí? Y este Martín Ayala, ¿sí? Como iluminado por un Espíritu Santo. Y cuando él se nombra a sí mismo con el apellido Ayala, está asociándose también en estos trazos de divinidad que le indican que debe elaborar esta obra, como Dios se la ordena. Y es que Felipe ya había sido ayudante de misioneros. Sus primeros trabajos habían sido ser intérprete de visitadores eclesiásticos, doctrineros y encomenderos, así como secretario de los protectores de naturales y escribanos de la ciudad de Huamanga. También había prestado ya sus servicios al vicario Cristóbal de Albornoz, autor de unas famosas instrucciones para descubrir todas las huacas del Perú y sus camallos y haciendas, recorriendo con él los pueblos de Lucana y Soras, que han mencionado ya, para derribar huacas y perseguir a los idólatras. ¿Y qué son esas huacas realmente? Contrario a lo que podíamos pensar como un lugar oculto de riquezas enterradas, la huaca era un lugar público. Es el lugar sagrado vinculado con las deidades. Allí se realizan ofrendas, se realizan los festejos, ya sea exactamente en la huaca como tal o en los lugares cercanos más accesibles y representativos. Aquí está el Nevado de Pariacaca y vemos su reflejo en esta laguna cercana a Huarochirí. Aquí es donde se hacían los festejos. Estaba bien difícil ir aquí a la punta del cerro, aunque también hay sacrificios humanos en las puntas de algunos cerros, como se ha evidenciado. En este en particular, no. Cada región tenía su huaca principal y había muchísimas huacas secundarias. Dentro de las huacas principales en el Antisuyo estaba Huanayaco, que son unos picos gemelos, justo al norte de Ollantaytambo y el río Urubamba. La de Chinchaysuyo, la que acabamos de ver, la montaña de Pariacaca. En el Collasuyo, la cordillera de Vilcanota. En Contisuyo, el monte Coropuna. Y esas eran las principales, y en esas zonas se hacían los principales festejos por región. Pero ahora, a la luz de las creencias católicas de Felipe Guamán Poma, las huacas son demonios. ¿Sí? Aquí presenta en esta imagen, la página 261, los ídolos y huacas del Inca y de los demás de este reino que fueron en tiempo del Inca, de cómo se siguió primero, de cómo Topa Inca Yupanqui hablaba con las huacas y piedras y demonios, y sabía por suerte de ellos todo lo pasado y lo venidero de ellos, y de todo el mundo y de cómo habían de venir españoles a gobernar. Y así por ello el Inca se llamó Viracocha Inca. Aquí vemos en esta representación la forma entonces reinterpretada de esa antigua tradición de las huacas. Y no se queda solo en ello, por supuesto los chamanes ahora son unos hechiceros, como lo menciona, ¿sí? Ese común de hechiceros muy malos que usan de darse venenos y ponzoñas para matar, que ellos llaman hechicero Hanpicock. Y con ello le mata y mueren presto y otros arden y se secan un año y se pone como un palo y muere. Por supuesto todo eso con influencias demoníacas que está aquí representada. Los festejos tradicionales son también juzgados como rituales diabólicos. El festejo del Inti Raymi, la fiesta del sol, celebrada en junio, está asociada a este demonio junto con el sol. Y lo mismo en julio, cuando se hacían rituales por la salud en época de cosechas, aquí está este pontífice demoníaco efectuando un sacrificio, como indica aquí, en estas hogueras, con presencia, por supuesto, aquí de las autoridades incas antiguas. El culto a los antepasados también es demonizado. En noviembre era la procesión con los muertos, el Ayamarcaiquilla. Se presenta primero en una sección donde él habla de las actividades tradicionales que se llevaban a cabo durante todo el año y luego especifica cómo eran los entierros en cada región. Aquí una imagen de los rituales funerarios de Chinchaysuyo, que también estaba la procesión de los muertos. Y en esos días que dice, beben y bailan y toda la noche hacen idolatría. Es simplemente una cuestión de idolatría, de hechiceros, de brujos, ¿sí? Pero vemos también el contexto donde está. Es todo efecto de la aculturación
el individuo ha incorporado los elementos culturales de otro, y eso se evidencia en estas imágenes. Y es que se han reemplazado los elementos de la cultura nativa por los que trae el grupo dominante. Esta pequeña sección lo indica muy bien. Mamahuaco, esta dicha mujer dice que fue una gran fingidora, idólatra, hechicera, la cual hablaba con demonios del infierno y hacía ceremonias y hechicerías y hacía hablar piedras y peñas y cerros, palos y lagunas, porque le correspondían los demonios. Y así esta dicha señora fue la primera inventora de las dichas huacas, ídolos y hechicerías, encantamientos, y con ello les engañó a los dichos indios. Primero fueron engañados los del Cusco, y traían engañados y sujetos como los indios lo viesen, como cosa de milagro que una mujer hablase con piedras y peñas. Trata de dar una explicación razonada desde su punto de vista católico ahora a todo este fenómeno de las huacas, ídolos y hechicerías, como él decide denominarlo. ¿Cómo se ve a sí mismo? Aquí lo vemos en la imagen. ¿Sí? Vemos aquí al rey Felipe. Esa es una pequeña sección. La portada de una sección de pregunta, el rey responde el autor. Y está aquí el rey haciendo preguntas y dice, Ayala el autor, y él se ve aquí, se identifica a sí mismo con todo este traje españolizado. Y vemos aquí entonces una identidad indígena muy compleja, una identidad propia de su tiempo, una identidad donde él está inmerso en la aculturación católica, pero también consciente del muy buen funcionamiento de ese reino incaico anterior a la conquista. Sabemos entonces que esta no fue la posición predominante en toda la población. Hubo fenómenos de resistencia, y de no ser así, pues todo hubiese desaparecido. Pero no, fueron tradiciones no perdidas. Encontramos hoy, en algunos casos, momias reales, otras son réplicas, esta es de un museo, y entonces alcanzamos a ver aún que sí está presente. Esta aculturación no fue generalizada. Los chamanes siguen actuando, están aún presentes en la cultura incaica. Y ahora no solo ellos, vemos por ejemplo aquí en esta imagen, en esta fotografía, que personas no indígenas se han volcado hacia las tradiciones incaicas. Están aquí haciendo una celebración de matrimonio y vemos que son dos personas mestizas. La celebración del Inti Raymi del 21 de junio se ha vuelto a representar en la zona sagrada de Sacsayhuamán, cercana a El Cusco, con participación de indígenas y también de personas mestizas. Vemos aquí estos rituales donde se presentaban ofrendas que ahora están aceptados y vuelven a tener vida. Entonces, estos temas son para el estudio de una obra, pero para ver que no es simplemente una letra perdida y son tradiciones olvidadas. Al contrario, esas tradiciones siguen vivas. Buenas tardes.